qué temas tan más interesantes. Muchas gracias por continuar con nosotros en este 5º aniversario de Epicentro Radio. Como se han dado cuenta, estos días hemos estado de manteles largos y ahora la doctora Virginia Aranda con el tema Ciudades Vulnerables. Aquí un resumen también de su semblanza porque son muy largos, pero los resumimos. Es fundadora, directora general de Triple Balance, es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey, posee una maestría en arquitectura con especialidad en urbanismo, fue directora de la carrera de arquitectura del Tecnológico de Monterrey y Campus Ciudad de México en el periodo 2010-2011, es consultora en riesgos y emergencias y buzo de rescate. Virginia es asesora en temas de planeación estratégica, ordenamiento territorial, liderazgo y resiliencia. Actualmente encargada de los temas de ordenamiento territorial y vivienda de la SEDATU en Chiapas. Adicionalmente ha sido catedrática de instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, y escribe periódicamente para Radio Epicentro Ciudad de México. Sea usted bienvenida, doctora Virginia, adelante con su ponencia. Hola Sandra, gracias a todos también los que nos están escuchando y bueno, traigo un tema aquí que en particular me apasiona, algo que disfruto muchísimo es precisamente hablar de la ciudad. Les he preparado una presentación para irme acompañando en esta ponencia. Y vamos a iniciar porque el tema siempre, hablar de la ciudad siempre es muy complejo, es muy amplio, entonces voy a tratar de darles como un punto de partida. Algunas ideas que quiero también expresarles, que yo me imagino que ustedes han estado experimentando, viven y saben que para el 2050 hay una perspectiva de más del 80% de la población de todo el mundo se va a volver 100% urbana, ¿no? O sea, eso quiere decir que la población rural cada vez se va a ir haciendo más chica, ya está pasando, pero la presión que vamos a tener sobre las ciudades y el crecimiento todavía va a ser exponencial. Entonces, este fenómeno lo que está causando en primera instancia, y es el punto de partida, es que se perciben dos grandes problemáticas. La primera es la dispersión y la segunda, la desigualdad. Estas dos han sido características de todo este proceso de urbanización en torno a las ciudades. Entonces, yo quiero partir de esta idea haciendo una diferencia de qué significa ciudades vulnerables y la vulnerabilidad en la ciudad, que son dos conceptos similares, pero diferentes. Entonces, para que podamos entender esta diferencia, tenemos también que entender la dinámica urbana y social para que podamos hacer una definición. Yo les quiero compartir en esta fotografía. Yo estudié en Monterrey hace muchos años, o sea, poquito más del 2000. De hecho, me gradué en el 2000. Y me tocó participar en varios estudios urbanos en la ciudad de Monterrey. Entonces, la ciudad de Monterrey es una de las ciudades en México que mejor conozco y me fascina. Entonces, les comparto estas dos imágenes porque en Google Earth, me apoyé un poco en Google Earth para que pudieran ustedes visualizar cómo la ciudad ha sufrido como algunas transformaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho tenemos una fotografía del 2000 de Monterrey y del lado izquierdo tenemos una fotografía actual del 2020. Entonces, algo en lo que me gustaría que ustedes percibieran y se dieran cuenta es que en esta dinámica de crecimiento urbano de la propia ciudad, se pueden dar cuenta acá en el lado derecho que hay un montón de áreas todavía libres, que son todas estas, e incluso se empiezan a dar cuenta que en ese momento todas estas áreas no estaban ocupadas. Y si analizan así gráficamente la imagen en el 2020, pues todas esas áreas ya han sido ocupadas, ¿se dan cuenta? Entonces, entender esta parte de la vulnerabilidad, de la ciudad vulnerable, nos implica a nosotros los urbanistas en tener que hacer constantemente este tipo de análisis a través de fotografías, ortofotos y demás, ¿no?
Esa es una parte de los análisis urbanos que a mí en particular me fascina ver los mapas, me fascina ver la geografía, la morfología de la ciudad, cómo se va moviendo y demás, ¿no? Pero lo que les quería compartir es que evidentemente pues todas estas zonas, Monterrey, como todas las ciudades en México y sobre todo las urbanas, han ido sufriendo como esta parte del crecimiento. Entonces, para que podamos entender esto de las ciudades vulnerables, necesitamos entender este concepto que se llama periurbano. Entonces, ¿qué significa lo periurbano? Entonces, para tomar algunos indicadores vean, en el 2015 cerca de 4,000 millones de personas vivían en ciudades. Para el 2030 se aumentó a casi 5,000 millones de personas. Y para el 2050, como ya les había comentado, más del 80% de la población se va a volver y se va a volcar hacia las ciudades. Entonces, entender esta dinámica y este empuje hacia tornarse cada vez más urbano, tenemos que entender a fuerza lo que está pasando en el ambiente periurbano y eso nos hace necesariamente hablar de gestión. No se puede hacer un análisis de ciudad si no mantenemos como esta idea de que tenemos que gestionar la ciudad, porque cada vez se va a volver mucho más compleja de lo que ya es. Entonces, ciudades vulnerables necesariamente es entender la ciudad desde todos los inputs y outputs que recibe, como los insumos externos. Entonces, hablar de ciudades vulnerables implica necesariamente hacer un análisis de la ciudad en función de su relación con el campo. ¿Por qué con el campo? Porque el campo es quien otorga muchos de los insumos para sobrevivir de la propia ciudad. Entonces, si vamos a hablar de vulnerabilidad, tendríamos que empezar a hacer un análisis de cómo está esa relación entre la ciudad y todo su ambiente periurbano y además la relación del ambiente periurbano con la relación del campo, porque el campo finalmente es quien otorga todos los insumos que la propia ciudad va a necesitar para sobrevivir, crecer, desarrollarse y demás. Esa es la gran diferencia en términos de hablar de ciudades vulnerables y de hablar de la vulnerabilidad en la ciudad. Entonces estamos empezando a hacer una diferencia en términos de los términos, valga la redundancia, para poder generar un adecuado análisis urbano. Entonces, Alan Lavelle nos dice que todos estos procesos de centralización, concentración y densificación necesariamente construyen condiciones de riesgo, que son las que vamos a tratar de comprender. Y Sergio Puente hace una definición que a mí me gusta muchísimo porque dice que las ciudades son el máximo ejemplo de la artificialidad del hombre. Eso quiere decir que las ciudades no son creadas de manera natural, sino que son creadas artificialmente por el hombre. Entonces, en este componente en donde existe una artificialidad, en donde el humano está construyendo, en donde el humano está decidiendo hacia dónde se crece, cómo se crece y cuál es el desarrollo, pues entonces los humanos también estamos siendo partícipes activos en esta línea de la construcción de las condiciones de riesgo. Entonces, analizar las ciudades vulnerables necesariamente nos implica comprenderla como con cierto nivel de complejidad. Y la complejidad no nos debe de dar miedo, sino que debemos nosotros como analistas y tomadores de decisiones comprender que la complejidad implica una serie de factores. Tenemos factores económicos, tenemos factores de desecho, tenemos factores de producción de comida, sociales, agua. Y además, estudiando la vulnerabilidad, las ciudades vulnerables, pues también nos implica entender en esta relación de lo periurbano, sobre todo los límites, hasta dónde termina la ciudad, en dónde empieza el espacio rural, en dónde empieza el espacio de campo, y entonces a esos espacios intermedios le vamos a llamar el espacio intersticial. Es ese espacio que no termina de ser ciudad, no termina de ser rural, no termina de ser de campo, y entonces va generando como una presión hacia la ciudad que, volcado, va a generar una serie de amenazas
y de condiciones de riesgos. Entonces, en estas amenazas también que son concatenadas, entonces tenemos que encontrar y entender las consecuencias económicas, de desarrollo, de peligrosidad, los procesos de ingobernabilidad, que también son procesos netamente sociales que van afectando todos los procesos de todos los fenómenos que ya conocemos como analistas de riesgos, los geomorfológicos, hidrometeorológicos, los químico-tecnológicos, biológicos y demás, que son un montonal y que los podemos agrupar en México en 6 grandes bloques, ¿no? Pero además, esta parte de las zonas periurbanas pues van teniendo un componente de inequidad y de desigualdad tremenda, ¿no? Entonces, tenemos que entender que parte de esta complejidad es comprender que tenemos también amenazas que están completamente concatenadas. No podemos estudiar la vulnerabilidad o las ciudades vulnerables solamente desde una aproximación, sino que tenemos que entenderlas desde la máxima aproximación completa y global, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, nada más a manera de ejemplos, para que vean un poco lo que significa tener un espacio intersticial. De este lado, del lado izquierdo, tenemos una fotografía de Jalisco. Es un pueblo mágico en Jalisco. Y lo que quiero plantearles es que este tipo de estudios, por ejemplo, podemos ver la mancha urbana, que es clarísima, pero entre tanto y tanto empiezan a haber zonas que están marcadas con un color marrón, que es lo que me interesa que ustedes vean y analicen, que todas esas partes de los colores marrón van siendo los espacios intersticiales. Del lado derecho tenemos una fotografía para que nos quede un poquito más claro, o sea, es esta parte de la interacción entre la ciudad y los espacios de campo. Posiblemente son mucho más claros en las ciudades del norte del país, se ve mucho en Monterrey, se ve mucho en Sonora, se ve mucho en algunas otras ciudades del norte del país, porque han sido netamente productoras agrícolas de mucho desarrollo. Algo no sucede así tanto en las ciudades del sureste, porque en el sureste los espacios intersticiales son más bien zonas marginadas que van ocupando o van siendo ocupadas por grupos marginados. Entonces tienen una composición rural un tanto diferente, pero el análisis de la ciudad vulnerable implica entender qué es esto, qué significa esto del espacio intersticial. Entonces, ¿por qué las ciudades están en peligro? Entonces, principalmente porque se genera un desequilibrio. Ya les comentaba que para poder hablar de la ciudad vulnerable necesitamos ver su relación con el campo. Entonces, se genera un desequilibrio entre los ecosistemas y eso va generando algunas situaciones de desastre. Porque los asentamientos se van realizando en zonas de alta vulnerabilidad. Y obviamente este crecimiento acelerado y de migración pues va prohibiendo o va cada vez dificultando que la respuesta de los gobiernos sea cada vez más acertada. Entonces, además tenemos un tema de política pública que no va creciendo conforme la ciudad lo va requiriendo. Entonces, toda la parte de la normativa, la planeación estratégica, el ordenamiento territorial lleva años de retraso con respecto a cómo el empuje de la ciudad va cada vez demandando va teniendo mayores necesidades, ¿no? Entonces, para entender esta parte del estudio de las ciudades vulnerables, considerando el estudio de las zonas periurbanas, hay 2 aproximaciones básicas, que es el padrón morfológico, que se los voy a leer rapidísimo porque esto nos puede llevar muchísimo tiempo de análisis cada uno de los puntos, pero se los quiero compartir nada más para que les quede un poco como la idea clara de cómo se debe de estudiar lo periurbano en una ciudad. Entonces, el padrón morfológico tenemos estos puntos que es prácticamente entender el continuum entre lo urbano y lo rural. O sea, ¿cuál es esta relación de límite? ¿Hasta dónde termina la ciudad? ¿En dónde empieza la parte urbana? Porque ahí vamos a empezar a tener zonas que tienen falta de infraestructura, no entran dentro de las cartas urbanas, no son consideradas dentro de todas las herramientas de planeación y de ordenamiento territorial. Entonces empieza a haber como una complejidad en su aproximación y en su análisis. Los espacios intersticiales, que son los que les estoy platicando, que además entender estos espacios intersticiales nos implica entender
cuáles son todas las amenazas que podrían presentarse en esos espacios intermedios, ¿no? Y por supuesto, pues toda la parte de la degradación que va generando que estos espacios intersticiales rurales o de campo, que no queda claro en qué parte están, si son ejidales, si son propiedad privada y demás, pues entonces se van desarticulando con respecto a toda la dinámica que está sucediendo adentro de las ciudades, ¿no? Y la segunda aproximación de los estudios periurbanos, pues viene pues toda esta parte de los procesos funcionales. Entonces, ¿cómo funciona el espacio periurbano? Pues bueno, tenemos alto dinamismo, mucho crecimiento, poca respuesta de parte de los gobiernos, son espacios sumamente inestables, normalmente no tienen los usos de suelo adecuados o analizados. Las densidades de población tampoco son como claras, las densidades en términos de infraestructura, no hay equipamientos, ¿de acuerdo? Sin embargo, es hacia donde se están moviendo las ciudades. Entonces, en esta parte también existe, pues bueno, el tema del paisaje rural, que está sucediendo con estas zonas, porque podemos tener zonas intersticiales, ejemplo, en la Ciudad de México, todo lo que antes era Texcoco, la gente que vive en la Ciudad de México lo va a saber, hace 15, 20 años, ir a Texcoco era como ir ya a tener una salidita de campo, ¿no? O sea, sin embargo, ahorita Texcoco ya es parte de la ciudad, y tiene una complejidad. Entonces, estos espacios que antes fueron rurales, que antes otorgaron alimentos y servicios, que generaron todos estos inputs que la propia ciudad necesitaba en términos de alimentos, de recursos de agua, e incluso mano de obra y demás, pues entonces empezaron a entrar como lo que yo le llamaría tierra de nadie, o sea, eran tierras de nadie y entonces nadie les ponía como los ojos encima, ¿no? Y otro tema para el análisis de los procesos funcionales de las zonas periurbanas, pues es entender toda esta parte montañosa, los litorales, y que finalmente van generando espacios inseguros, van generando espacios marginados, no controlados por la normativa, y finalmente pues se vuelven complejos, ¿no? O sea, empiezan a tener patrones territoriales muy complejos, muy segregados, muy dispersos, y por el otro lado está teniendo como mucha presión porque también están sufriendo modificaciones muy importantes, ¿no? Y el principal problema es que va a haber una desintegración y un desarraigo de la población, lo cual va a provocar pues poca apropiación del espacio público, y entonces eso va a empezar a generar pues otro tipo de problemática también de tipo social, de identidad, de resiliencia comunitaria y demás, que va a ir generando también una desintegración social importantísima, ¿no? Los focos de peligro, los grupos delictivos y demás, muchas veces utilizan los espacios intersticiales precisamente porque son tierra de nadie para ocupar sus propios espacios, y entonces la problemática de los fenómenos sociales empieza a cambiar, ¿no? Los grandes retos que tenemos es finalmente pues ir analizando las ciudades vulnerables desde estos puntos de vista, ¿no? Considerar los riesgos, los desastres, las condiciones, los fenómenos, el mal uso de suelo, el mal manejo ambiental, la falta de instrumentos de planeación, la percepción del riesgo, cómo se está sintiendo, y finalmente esta parte de la apropiación del entorno, que en estos espacios pues queda como muy en el aire, ¿no? Entonces, algunos elementos de análisis, parafraseando y tomando algunas ideas de Alan Lavelle, que les quiero compartir, pues son prácticamente estos, ¿no? Tendríamos que analizar los niveles de pobreza, las nociones de prosperidad, la escala de intervención, no sé qué tanto vamos a analizar de estos espacios intermedios periurbanos, cómo se va a hacer el análisis desde la gestión integral de riesgos, en donde se va a evaluar todos los fenómenos y toda la complejidad, la concatenación de todas las amenazas, ¿no? Para que también podamos hacer una evaluación sobre lo que realmente significa tener una igualdad urbana. Entonces, ¿y por qué tenemos que hacer énfasis en esta parte de la igualdad urbana? Porque es un derecho.
¿sí? Hay un derecho por la Declaración de Derechos Humanos, en donde nos dice que todos los seres humanos tenemos el derecho a una vida digna y además a un proceso de igualdad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que las ciudades generen este proceso de igualdad y en estos espacios periurbanos tan complejos, ¿no? Entonces, la situación actual, normal y general en todas las ciudades que están sufriendo un desarrollo urbano, y eso va a pasar en casi toda Latinoamérica, todas las ciudades van a sufrir los mismos fenómenos, y Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, compartimos mucho como esa parte social también, pero prácticamente toda la problemática en torno a las ciudades se va a repetir, va a ser prácticamente la misma. Entonces, primero es que no existe una incorporación de la visión de gestión integral de riesgos en los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial. De eso estoy casi segura que pasa desde arriba hasta abajo, ¿no? Las concentraciones en estas zonas periurbanas e intersticiales, pues obviamente se están realizando en zonas de alto riesgo, y eso permite que las respuestas a la emergencia pues sean cada vez más complicadas y sobrepasen a los gobiernos, ¿no? La falta de infraestructura, las zonas periurbanas son tierra de nadie, ¿no? Entonces siempre les va a hacer falta equipamiento, infraestructura, servicios básicos y demás, ¿no? Nulos mecanismos de control. Hay procesos de autoconstrucción de viviendas sin asesoramiento técnico, lo cual va a generar pues el desastre, ya ustedes lo saben, pero va a provocar un desastre, alta amenaza, alta vulnerabilidad, entonces el desastre está clarísimo, ¿no? Y una débil gobernabilidad local, porque muchas de estas zonas periurbanas pues van a veces respondiendo a cierto tipo de grupos y con ciertos tipos de intereses, que no necesariamente va en función del crecimiento y del bienestar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les planteo 5 estrategias también, que son las que se han estado manejando, pero debemos de considerar esta parte de la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar en hacer la planeación de los asentamientos hacia zonas obviamente mucho más seguras, ¿no? La participación comunitaria es sumamente importante. O sea, yo como urbanista les puedo decir que yo no visualizo un solo proyecto urbano sin que se le pregunte a las personas, ¿usted qué opina? Puede tener un matiz de demagogia, pero los que nos dedicamos a hacer diseño urbano, no podemos hacer el diseño en gabinete. Siempre necesitamos salir a territorio para evaluar lo que está sucediendo en territorio, entender la dinámica social, cultural, de identidad, entender la dinámica de esta parte de la complejidad, caminar el territorio y entonces regresar y poder hacer un análisis. Entonces, la participación comunitaria para que identifiquen su propio riesgo, su propia amenaza, es sumamente importante. No le debemos de tener miedo a esta parte de preguntarle a las personas. Por supuesto, hay que informarles y hay que conducirlos, ¿de acuerdo? Para no caer en cualquier otro tipo de tema también de demagogia vacía y demás, ¿no? No es la idea. Insertar el ADN del desarrollo en la gestión del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que iniciar todo un proceso también de reeducar a los tomadores de decisiones en que consideren la visión de riesgos en su totalidad, concatenada, para que entonces la toma de decisiones no sea de una sola línea, ¿no? Visualizar siempre el costo-beneficio, o sea, si yo voy a invertir en estas zonas, ¿qué beneficio voy a requerir? Y esta parte del costo-beneficio es poco utilizado. Debo de hacer también como un comercial, porque los chilenos son muy buenos para hacer evaluación de costo-beneficio, entonces tenemos que aprenderle mucho a Chile en cómo ellos hacen las evaluaciones de costo-beneficio de manera ya muy introyectada en su planeación y su toma de decisiones. Entonces, siempre tenemos que evaluar una situación con proyecto y una situación sin proyecto. ¿Qué pasaría si yo invierto en esto, la infraestructura, voy a generar más beneficio o no? Y si no genera más beneficio, a veces es mejor no generar una inversión, ¿no? Y bueno, finalmente, esta parte de la construcción de una sociedad mucho más comprometida, más corresponsable, que es sumamente importante, ¿no? Entonces, les dejo aquí una idea que es un riesgo identificado y no gestionado, es un desastre anunciado. Entonces, si no nos ponemos a trabajar en esta línea de la construcción
del análisis, del diagnóstico, del riesgo, entender esta parte de las ciudades vulnerables, pues bueno, estamos destinados a que nuestras ciudades en Latinoamérica sean un desastre total, ¿no? Y bueno, finalmente, sin redundar mucho, la diferencia de esto que les he estado platicando de la aproximación de la ciudad vulnerable, insisto, es la relación que tiene con las zonas periurbanas y su relación con el campo, que a diferencia de hablar de la vulnerabilidad de la ciudad, pues entonces si estamos hablando de la vulnerabilidad de las ciudades adentro de la mancha urbana, entonces identificar todas estas zonas sujetas a riesgos dependiendo de todos los tipos de fenómenos que se puedan presentar adentro de la mancha urbana, ¿no? Entonces ahí para eso tenemos algunas herramientas como los atlas de riesgos, mapas de riesgos que nos van dando la idea de cuáles son las zonas más vulnerables adentro de la ciudad. Esa es la gran diferencia entre hablar de ciudades vulnerables y hablar de la vulnerabilidad en la ciudad. Finalmente, les quiero dejar como estas ideas que entender los fenómenos adentro de la ciudad nos va a permitir llegar a una toma de decisiones. Y esta idea es muy importante. Tomar una buena decisión siempre nos implica generar un diagnóstico del entorno, la situación y de las personas. Pero además tenemos que entender que el tomador de decisiones es una persona. Entonces, se puede equivocar. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos tomando nosotros la mejor decisión? Pues bueno, considerando estos tres aspectos que les pongo aquí, les dejo en la mesa, es bueno, si nosotros tenemos un buen diagnóstico, entonces es más probable que podamos tener una buena decisión y en función de eso también generar todo un proceso de mando para que esa decisión se baje. Y yo, bueno, soy de la idea que sí nos merecemos un mejor mundo, sí nos merecemos mejores ciudades, sí nos merecemos una mejor posibilidad. Entonces, espero que con esta charla les haya quedado un poco más claro qué es esta parte de las ciudades vulnerables y que podamos hacer una diferencia para nuestras ciudades aquí en México y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Qué tema tan más interesante. El municipio que comenta de Jalisco, ¿cuál fue? Mira, en Jalisco, el pueblo mágico de Jalisco es Tequila. Ah, ok, perfecto. Sí, se ve muy bonito ahí la fotografía. Nos preguntan, ¿qué papel juega la corrupción en las ciudades vulnerables? Es muy interesante. Yo no lo voy a llamar tanto como corrupción porque no me voy a aventar el tiro, pero lo que voy a decir es que existe poca normativa en la parte de la planeación. No tenemos como todas las herramientas normativas que van rigiendo qué va pasando con las zonas periurbanas. Y esa es la primera idea. Y la segunda idea es que muchas veces las zonas periurbanas son ocupadas por grupos determinados que pudieran estar tratando de ejercer algún tipo de presión. Pero la voy a dejar así también como abierta porque son muchos factores de tipo social y económico que va causando que las personas a través de procesos de migración vayan ocupando todas estas zonas intersticiales y periurbanas que van haciendo que las ciudades vayan cada vez creciendo. Entonces, yo también diría que puede haber un fenómeno de migración por temas de pobreza extrema, ¿sí? En donde la gente del campo necesita ya moverse a la ciudad y va ocupando como todas estas partes, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, otra pregunta que creo que ya la contestó, pero sí me gustaría mencionarla. ¿Cuáles serían los principales riesgos que traería esta presión de crecimiento? Mira, habría que analizar el tipo de amenazas y de fenómenos en estas zonas, pero ya les platicaba, ¿no? Puede haber amenazas de tipo inundación porque se van ocupando laderas no necesariamente estables, ¿no? Puede haber la falta de todos los servicios, entonces al no tener servicios, bueno, también hay amenazas de tipo de salud en donde la gente se va viendo afectada y demás, ¿no? Lo que sí me queda clarísimo es que hay un tema de pobreza urbana, pobreza extrema, de alta marginación en estas zonas que van provocando que haya una dinámica social también complicada. Entonces,
Otro de los peligros que yo percibo, por supuesto, es el aumento de la ocupación de estos espacios por el crimen organizado. Entonces, no solamente estamos hablando de fenómenos de tipo geomorfológicos o químico-tecnológicos o biológicos, sino de tipo social que necesita vigilarse. O sea, esta parte de la migración de la pobreza hacia las zonas periurbanas y los espacios intersticiales va generando una problemática social muy compleja. Y yo creo que en México todavía no estamos preparados para temas de terrorismo, ni temas de, y ya tenemos algunos pequeños destellos a través de lo que está pasando con el narco, ¿no? Entonces yo le veo también una problemática y una peligrosidad desde el punto de vista social, que necesita que los tomadores de decisiones empiecen a girar y a considerar más como estas amenazas concatenadas, ¿no? Sí, es correcto. Son riesgos que son muy sensibles y también son temas muy delicados, ¿verdad? Así es. Bueno, José Luis Moreno, muy buena exposición, arquitecta Virginia Aranda, saludos. Ahora sí, si fueran tan amables de ponerme el reconocimiento para la doctora. Todavía soy candidata, doctor, querida Sandra. Oh, disculpe. No te Pero preocupes. bueno, ya prácticamente. Ya estoy del otro lado. Sí, ya. Bueno, en agosto del 2020 otorga el presente reconocimiento a Virginia Aranda ya por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Ciudades Vulnerables. Firma el arquitecto Mariano Catase, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Héctor Paz Díaz, director de Radio Epicentro, y José Rafael Pérez Vargas, coordinador general de Epicentro. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias. Saludos a Héctor, a Mariano y a Rafa. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas tardes.